Mientras los niños van saliendo, os ruego que toméis vuestras Biblias o vuestros móviles o vuestros tablets o vuestra memoria y abráis las Escrituras en Hechos capítulo 8. Seguimos adelante con nuestra serie sobre el libro de los Hechos que hemos titulado Basado en Hechos Reales. Yo le he titulado hoy 3 hombres, 3 corazones. Y me he estado devanando ya los sesos a ver si el domingo que viene puedo predicar de 3 mujeres y 3 corazones. Pero no es seguro. Hoy nos vamos a concentrar en estos 3 hombres y 3 corazones. Cuando hablamos de esto estamos hablando de personas y de historias reales y la relación que ellos tienen o llegan a tener con Dios. En esta mañana, cuando nos dirigimos a Hechos capítulo 8, nos encontramos con 3 actores muy diferentes, desplegando su manera de ser sobre el escenario. Y vamos a observar, si bien sea solo un poquito por el aire, a Saulo, que luego llegó a ser Pablo. Vamos a observar a Felipe y a Simón el Mago. 3 personas diferentes, cada una con una actitud muy diferente hacia el Señor. Y veremos cómo cada uno de estos ejemplos nos advierte y nos alienta en nuestro caminar con nuestro amado Señor. En primer lugar nos vamos a fijar en Saulo, antes de que él fuese Pablo, un corazón hostil. El primero que destaca es él. En el capítulo 7, 58, se nos dice que Saulo en este caso, era un hombre joven que asistió a la lapidación de Esteban. Él fue supuestamente el que se encargó de guardar las ropas sobrantes mientras que los demás se encargaban de apedrear a Esteban. En el primer versículo de nuestro capítulo se destaca que él era un hombre que había estado de acuerdo con la muerte de Esteban. Como resultado de aquella muerte, estalla una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Para ser sincero, nadie está seguro del por qué los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero eso no nos preocupa ahora. La cuestión es que ellos también ahí estaban poniendo en riesgo su propia vida. La punta de lanza en toda esta persecución no era otro que Saulo. Y se nos dice en el versículo 3 que él asolaba a la iglesia y que iba casa por casa arrastrando a hombres y mujeres, entregándolos en la cárcel. Y la palabra que se utiliza aquí y que traducimos al castellano por asolar, describe una especie de crueldad sádica. Realmente la imagen y para lo que generalmente se utilizaba esta palabra era para describir a un jabalí que está destrozando el cuerpo de su víctima. Algo muy arrebatado, muy salvaje, muy sangriento. Así que Saulo llevaba adelante una campaña de acoso y derribo con la intención declarada de destruir el movimiento cristiano, de hacer desaparecer aquella iglesia incipiente. Era un hombre que estaba realmente ensañado en contra de la iglesia y de las ideas y del mensaje que esa iglesia predicaba. Probablemente él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Era una persona motivada por un celo religioso que hoy en día se ve muy similar a los de Al-Qaeda, por ejemplo, o al de la Iglesia Católica en los tiempos de la Inquisición o la así llamada Guerra Santa o Cruzadas, ocasiones vergonzosas y embarazosas para lo que ha sido la supuesta Iglesia durante largos periodos de la historia. Saulo era un exponente de lo peor que puede haber en el corazón humano puesto al servicio de la opresión religiosa. Era un verdadero terrorista que además estaba siendo apoyado por la casta religiosa y el poder del Estado. Por sus poros rezumaba hostilidad, odio,
Era un hombre implacable, listo, y estaba, como antes dije, totalmente convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. El celo por la supuesta verdad, queridos, puede cegar de tal manera que ya no veamos la realidad de lo que nos rodea. Pero Saulo se topa con Cristo cuando literalmente aún estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Era un verdadero perro de presa y estaba rabioso. Conocemos la historia. Cuando él se topa con el Señor lo tiene que tirar por tierra, cegarlo, hablarle y darle algo de tiempo para recapacitar. 3 días sin ver, sin comer, sin beber, esperando que Dios de alguna forma le indicase o le mostrase algo. Ese encuentro tan frontal tiene consecuencias muy directas. Mira, en la mayoría de los casos, sin importar de dónde vengas, la conversión de las personas, las conversiones reales de las personas, culmina en un proceso de desmantelamiento. Tú no eres el mismo antes y después de la conversión, porque si eres el mismo no te has convertido absolutamente en nada. Una serie de falsas seguridades sobre las que estamos asentando nuestras vidas son removidas y es una constatación de que hemos fracasado en el planteamiento central de nuestra existencia. El caminar de Saulo, tan tortuoso como había sido, toca a su fin. Y los pilares sobre los que estaba basada toda su vida, toda su existencia, el propósito, se deshacen como un terroncillo de azúcar en el agua. Y vemos que lo primero que queda destruido en él es su sabiduría, toda su ciencia, todo lo que él creía saber se quedó obsoleto en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que había aprendido evidentemente no le había servido para conducirlo a la verdad. Es decir, que tú puedes saber tanto y estar tan lejos de Dios como lo estaba el mismísimo Saulo. Lo estremecedor en el caso de este hombre es que su instrucción tenía por base la mismísima palabra de Dios, pero aún así sus conocimientos son declarados bancarrota, no les sirven. Queridos, ¿es posible algo así? Estar durante años estudiando, leyendo, meditando, memorizando la palabra de Dios y no llegar a conocer al Dios de la palabra. Pablo es un ejemplo vivo. ¿Puede uno estar rodeado toda la vida de religiosidad sin llegar a conocer a Cristo? Sí, hay prejuicios teológicos, religiosos, dogmas de hombres, o cuando también gente intenta obligar a la palabra a que digan o que se acople a nuestras ideas, a nuestra forma de pensar. Pablo estaba leyendo la Biblia y la estaba estudiando toda su vida desde la postura de un fariseo. ¿Sabes? Escucha esto. Solo si las Escrituras conducen a Cristo, puedes estar seguro de que las estás leyendo y comprendiendo correctamente. Cuando lo que tú lees y lo que pretendes comprender no te lleva a Cristo, estás equivocado. Lutero tenía un principio hermenéutico. Él lo llamaba Was Christum treibet. ¿Verdad que es? Traducido, lo que Cristo impulsa. Lo que Cristo impulsa, y se puede entender también lo que impulsa a Cristo. Eso es lo que él buscaba en las Escrituras, eso es lo que él buscaba en su vida religiosa. De forma pareja a la destrucción de su erudición, vemos también que la religiosidad de Saulo queda destruida. Él, que creía que era justo ante Dios y que el Señor tendría que estar contento con él, se da cuenta en un instante de que es un miserable pecador, de sentirse un seguidor y servidor útil en las manos de Dios.
pasa a comprender lo que le escribe años después a uno de sus colaboradores, a Timoteo, y le dice: yo soy el primero de los pecadores. Ya no hay contentamiento en su vida religiosa. Si antes estaba orgulloso de sus logros, ahora los considera, como le dice a los filipenses, pérdida y basura. Pérdida y basura. Llegar a ver nuestra existencia religiosa y reconocer que nuestros postulados de fe son un montón de escombros es algo realmente doloroso. Pero es más que necesario, porque solamente así vamos a reconocer que lo que necesitamos de verdad, lo que realmente nos ayuda, es la gracia de Dios, es su misericordia, es que Él extienda su mano y nos toque el corazón, la mente, la vida y todo lo demás, queridos. Podemos ser tan religiosos y estar tan lejos de Dios. Por eso, ¿sabes? Tú dices, bueno, mi corazón no es tan hostil como el de Saulo. Yo no he tenido esas inclinaciones de quitarme a los cristianos de en medio, porque yo mismo soy uno y me crié en una iglesia evangélica. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Porque la hostilidad de los corazones no solo se nota en la persecución de otros, sino que la hostilidad del corazón puede ser esa arrogancia que dice, eso no es para mí. Eso yo no me lo pongo. Eso es para mi vecina, para mi amiga, para mi amigo, para mi esposa, para mi esposo. Eso no es para mí. No me vengas con esas ideas. Eso es una hostilidad tremenda. Porque luego, ¿qué haces? Te montas tu religión, tienes tus postulados y te crees que eso te sostiene. Pero cuidado, que si eso que tú crees no es algo que te está llevando a Cristo, a buscarlo, a desearlo, a amarlo, a emularlo con tus propias acciones, entonces estás absolutamente perdido o perdida. De forma paralela a estas dos pérdidas, Saulo ve como también de un plumazo sus planes de futuro quedan por los suelos, destruidos. La irrupción de Cristo en su vida o en tu vida puede trastocarlo absolutamente todo. Saulo tenía en mente perseguir a los cristianos, deportarlos a las cárceles de Jerusalén, acabar con la iglesia, pero todo se esfuma. Y de repente suena la hora para él de servir a otros intereses que iban a ser los intereses de Cristo. Aquello fue una conversión real porque lo pone en marcha en la dirección contraria a la que él estaba viviendo. Ahora, en vez de combatir a Cristo, iba a combatir para Cristo. Queridos, no os extrañéis si Dios habla a vuestros corazones y en un momento dado os echa abajo los pilares básicos de lo que ha sido vuestra vida hasta ahora, para que te puedas encontrar con Él cara a cara. ¿Sabes? El amor que Jesús te tiene a ti de forma personal va a destruir en tu vida todo aquello que te impide dar los pasos necesarios para encontrarte con Él de forma personal, como tu Salvador, como tu Hacedor. Alégrate si estás pasando por ahí, porque esa bancarrota existencial es necesaria para que el plan de Dios se desarrolle en tu vida. Dale las gracias si tu sabiduría parece poca, si tu religiosidad se te desmorona, si tus planes se te van al traste. Dale gracias a Dios. A mí me encanta cuando los jóvenes de la iglesia me dicen, Natanael, estoy sintiendo en mi corazón el irme a una escuela bíblica. Fantástico. Es como una piedra más en su camino. ¿Sabéis lo que me gustaría a mí escuchar? Porque eso es lo que Dios hace. Son las cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible? A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, no estoy pensando en vosotros ahora, pero me gustaría que Juanma y Aroa me dijera, Juanma, tú, Natanael, no voy a seguir de policía. Me voy a Lipste, me voy a Barcelona. ¿Lo has soñado? Pues ya vamos. Ay, Dios mío. O que Jacob me diga, me voy a Suiza, que he encontrado allí una escuela bíblica en francés, que no veas cómo pega,
quiero prepararme para servir a Dios. Yo que siempre lo he temido y nunca lo he querido. Y veo a Jacob que vende su casa, deja su negocio y se va a Suiza. O que a Dani le pasa algo así, le da la fiebre de no sé qué y se va a Palabra de Vida en Argentina para poder prepararse bien para Dios sabe qué. O algún otro músico se nos va a Chicago, no a acompañar a Timoteo, sino que dice, yo quiero ir por allí porque me dan un degree de pastor de alabanza. Allí que me voy, quiero servir al Señor. Queridos, cuando conocemos a Dios, Él puede poner tu vida cabeza abajo y cuestionar absolutamente todo. Y Él es capaz de hacerlo. Y tú no puedes retraerte para atrás y decir, no, es que yo tengo unas ciertas deudas que tengo que pagar todavía, tengo un trabajo, tengo 3 niños. Mira, todo eso no vale. Incluso los corazones hostiles, cuando se encuentran con el Señor, son derrumbados y cambiados de tal manera que no se llegan a conocer a sí mismos, que se quedan totalmente en el aire. Pero vamos adelante con Saulo. Y ahora viene un pero en mayúscula. Al margen de todas esas costumbres o características lamentables, la personalidad de Saulo también tiene una serie de capacidades y virtudes que Dios va a utilizar para su gloria y para llevar adelante el ministerio que Él quería encomendarle a Saulo. Tanto es así que Dios permite que lo positivo de su carácter crezca y se desarrolle, o como decimos aquí por las iglesias, se santifique. De ahí que observamos cómo el Señor utiliza su laboriosidad. Saulo es lo más parecido que tenemos en la Biblia. También el rey Salomón era un poquito así, pero Saulo es lo más parecido que tenemos en la Biblia a un workahólico. Un tío que no puede parar de trabajar. Si a mí me viene un vago y me dice, Dios me ha llamado, le digo, me parece que no. Me parece que no. ¿Sabes? Este es un hombre dedicado en cuerpo y alma a la tarea que tiene encomendada. Y al escucharlo describir su vida, da la impresión de que era un hombre que trabajaba día y noche con el único objetivo de honrar la fe de sus padres. Y después de convertirse, él sigue siendo la misma persona, un trabajador incansable, entregado, sufrido, imparable. Él mismo le escribe más adelante a la iglesia de Roma, en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos. Son muchas las cosas que demandan que seamos diligentes, entregados. Nuestra familia, si no somos diligentes, se nos viene al piso. Nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Ya dice también Saulo, cuando había cambiado su nombre por el de Pablo, que la ociosidad en la vida de los cristianos es algo lamentable. Y hablando de eso, pone como ejemplo a algunas mujeres que se aburrían más de la cuenta. Y como se aburrían más de la cuenta, 1 Timoteo 5:12, eso las llevaba de casa en casa. Ya no necesitas ir de casa en casa, con tener un WhatsApp es suficiente, ¿no? Con chismes, entremetiéndose y hablando de lo que no debían. Ahora, si somos laboriosos, haremos grandes cosas. Si somos ociosos, estorbaremos a los grandes asuntos. Dios quiere utilizar tu capacidad para bendecir, por lo que te invita a colaborar más en tu iglesia, a ser más atento y fijarte mucho más en lo que es la vida de un creyente, en la familia, en el trabajo y todo lo demás. Este hombre no solo era laborioso, sino muy minucioso, buscaba hacerlo bien, intentaba acercarse a la perfección, sin ir más allá. Cuando él perseguía a la iglesia y pide cartas para ir a Damasco, los está persiguiendo hasta la muerte, nada menos. Más adelante escuchamos decirle a los cristianos de Asia Menor que él les ha enseñado todo el consejo de Dios, que los había instruido en todas las verdades del Evangelio, que todo lo había llenado del Evangelio. Es decir, él va y lo quiere hacer realmente minuciosamente. Queridos, hemos de trabajar no solamente mucho, sino también bien. O como diría algún hermano argentino,
re bien. ¿Vale? Decidlo, los de Argentina, decid re bien. Ay, qué poquito. Suena re bien. Hay que hacerlo re bien. Disciplina, constancia, fidelidad, acabar la tarea. Al Señor le interesa y mucho la minuciosidad. Y este hombre, además, tenía un celo misionero tremendo. Jerusalén no era suficiente para él, ni antes de ser creyente, ni después de haberse convertido. Él quería llegar más allá. Por eso lo encontramos camino a Damasco y por eso luego él obedece al Señor llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso creemos que Saulo, cuando ya era Pablo, también vino a España con el evangelio. Dios purificó sus intenciones y lo llenó de celo misionero, pero por su causa. Queridos, nuestros talentos naturales pueden ser preciosos en las manos de Dios. Él puede tomarlos, moldearlos, afilarlos, ponerlos en su maravilloso servicio. Dios a Saulo le cambió el nombre. Fuera las antiguas bases de tu vida. Bienvenido lo que Dios quiere hacer contigo a partir de tu conversión. Cambios fuertes para lo bueno. Esa es la oferta de Dios para alguien que le entregue su vida sin condiciones y sea capaz, como Saulo, de articular aquello de: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me atrevo a decir que somos pocos los que hemos dicho eso al Señor, porque tenemos miedo de que nos dé una respuesta. ¿Qué podría decirte a ti si tú le dices: Señor, ¿qué quieres que haga? Y va el Señor y te habla y te dice tal cosa. ¿Qué te pasaría? Hades? Son preguntas que uno no debe de hacer con mucha frecuencia, porque mira por dónde Dios habla. Dios, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y de repente un montón de cosas que sostenían tu existencia y te daban comodidad y seguridad se desmoronan y tú dices: madre mía. ¿Te puedes ver tú, Katy, en el Congo con gente con ébola? ¿Te puedes ver allí? Qué terrible, qué tremendo, como si Dios te dijera eso. ¿Dónde iba tu marido a vender salchichas? Tendría que vender guisado de mono. Es tremendo. Dios puede hacer cada cosa que te quedas así. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Y no importa que nuestro corazón sea hostil, la cuestión es que el encuentro con el Señor puede darle la vuelta tan fuertemente a nuestra vida que ya no nos conocemos ni nosotros mismos. Tenemos que seguir adelante con un corazón fiel, que es el de Felipe. ¿Quién es este Felipe? Este no es el discípulo, sino Felipe el diácono, como Esteban. Y se nos dice que los discípulos permanecieron en Jerusalén, como dije antes, ¿no? Pero Felipe se fue a una ciudad de Samaria. Y es sencillo leer las palabras. Dice que Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Sin embargo, una vez que entiendes el trasfondo, estas palabras tan sencillas adquieren un nuevo significado. Mira, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los samaritanos consideraban a los judíos como sectarios y lo mismo pensaban los judíos de los samaritanos. Ambos grupos eran xenófobos, como el nuevo presidente de Cataluña. Igual, xenofobia. Un judío es una miseria, un samaritano es insoportable. Así que para Felipe o cualquier otro, eso de ir a predicar a los samaritanos era un asunto realmente complicado. La distancia cultural, religiosa y espiritual equivalía más o menos a lo mismo como si tú y yo nos fuéramos a predicar, naturalmente en español, a Melilla o Ceuta, a los barrios pobres de Melilla o Ceuta. ¿Qué te ibas a encontrar ahí? Moritos, ¿verdad? Gente que te entiende, pero que están en una órbita totalmente diferente. O un andaluz predicando en Lérida o en Gerona. Es lo mismo. Te entienden, pero la distancia cultural es tremenda. Entonces yo no sé si Felipe estaba
esperando una respuesta entusiasta o no. Pero Felipe no solamente predica, sino que dice que comienzan a suceder milagros por medio del Espíritu Santo, y allí en aquella ciudad de Samaria estalla un avivamiento. Y esto plantea enseguida unas preguntas en nuestras mentes. Queridos, ¿dónde están hoy esos milagros? ¿Dónde están esas señales? Permitidme que sea explícito y claro con esa respuesta. Esos milagros y señales suceden en todos los lugares donde Dios en su soberanía quiere. Me acuerdo de una misionera bastante mayor que pertenecía a la misma organización que Anne y yo allí en Alemania, y esta mujer había estado toda su vida llevándole el evangelio a los gitanos en Alemania. Toda su vida. Y una vez la invitaron a ir a predicar a los gitanos en Rusia. Así que cogió el avión y se fue a Rusia. Y cuando volvió, flipaba. ¿Y sabéis por qué? Dice, mira, la gente estaba enferma. Y allí no había médicos, no había medicina, no había farmacias, no había nada. Dice, yo les imponía las manos y oraba. Dice, y se sanaban. 40 años sirviendo a Dios y nunca había tenido esa experiencia. Había orado por todo, pero justo allí comienzan a suceder estos milagros. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios quiso. No era ni otra persona, ni tenía más ni menos fe, más ni menos poder, sino que Dios quiso manifestarse de esa manera en una situación extremadamente complicada. Así que nosotros alzamos nuestras manos o imponemos nuestras manos y pedimos a Dios que sane y esperamos que Él lo pueda hacer, y lo ha hecho en ocasiones y en ocasiones no. Si Él tiene que sanar, es su decisión. Si quiere quitar la vida, es su decisión. Qué curioso que ayer escuchamos un mensaje muy especial y querían quitar estas palabras más o menos de la Biblia que tengo aquí para hoy, y lo tengo desde que escribí el mensaje. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendijo a Dios por lo que daba y por lo que quitaba. Ni nuestra oración ni nuestra fe están pensadas para echarle un pulso a Dios. Él es el único que tiene la última palabra y la primera también. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su santa voluntad? ¿Entendemos acaso la forma de pensar de Dios? ¿Conocemos la altura de sus pensamientos? Yo he visto sanidades en personas mayores y he tenido que enterrar a personas jóvenes. Y yo no entiendo a Dios por qué se le ocurre algo así. Yo he visto a sinvergüenzas que se han muerto con más de 90 años. Y a chicas maravillosas que aman a Dios que se han muerto con 21 años. Vete a explicar eso, si no es con la soberanía de Dios. Y dice la Biblia que su brazo no se ha acortado para ayudar. Y cuando no responde a nuestros ruegos, nuestras unciones, no es que su oído esté sordo, no es que nuestra fe no es suficiente, no es que la fe del enfermo no exista, es que a Dios no le da la gana. Él es soberano y no podemos echarle un pulso, ni a base de ayuno, ni a base de creer mucho, ni de hacer pinitos. Eso debemos de tenerlo claro. Sus caminos no son nuestros caminos. Y ni la muerte ni la enfermedad anda suelta para hacer lo que quieran. Están atadas al Señor. ¿Y recordáis aquel versículo que dice que no hay una desgracia en la ciudad que Dios no haya enviado? Dios es soberano. Queridos hermanos, a mí se me eriza la piel, y esto ya lo dije ayer también a los hermanos que estuvimos allí juntos. A mí se me eriza la piel cada vez que escucho orar en los términos de declaro tal o cual cosa. Yo me pregunto si esta persona que está orando sabe lo que es la voluntad de Dios
para ese caso en ese momento, y yo lo dudo. Por eso prefiero la fórmula que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad. Yo no puedo declarar sanidad porque puede ser que Dios se quiera llevar a esa persona. ¿Quién soy yo para declarar eso? Yo digo, sea hecha tu voluntad, y Dios puede dar y Dios puede quitar. Alabado sea el nombre del Señor. Por otra parte, yo me pregunto cuánto del poder de Dios para hoy remitimos al libro cerrado del pasado. ¿Podría ser que no tengamos más porque lo cuestionamos y que no hay más milagros porque no esperamos ninguno? Si no estás seguro de que los milagros puedan suceder en tu vida, yo te garantizo de que vas a tener razón y nada va a pasar. Ahora, si abres los ojos a lo que Dios está haciendo hoy en nuestro mundo y en España, podrás empezar a ver cosas maravillosas. Escucha el lunes a las 8 Radio Dynamis. Escucha. Benjamín está haciendo ahora un programa que va por cada una de las provincias de España diciendo las cosas maravillosas que Dios está haciendo en cada provincia. Y empezó con Madrid y habló de ese pastor argentino al cual Dios le hizo saber que se tenía que venir para España, que si no se iba a morir. Y ese pastor dice, esta mujer ha tenido una visión extraordinaria, no le voy a hacer caso. A la semana tuvo un ataque al corazón. Luego va un anciano de la iglesia y le pregunta, oye, y le dice, mira, yo no sé lo que Dios quiere decir con esto, porque no entiendo nada, pero Dios me ha dicho que te diga al pastor allí en el hospital que si no obedeces la próxima es definitiva. Y el hombre decía, ¿qué voy yo a hacer en España? Tengo una iglesia con 3.000 personas aquí en Argentina, hemos mandado tantos misioneros, tantas cosas. Pero claro, a la segunda, cuando aquel le dijo o España o el cielo, el hombre dice, bueno, vamos a ver el sol de España. Y se vino a España. Hoy es pastor en el sur de Madrid y su iglesia cuenta 5.000 personas. En España. Que eso se dice fácil, pero es tremendo el hacerse a esa idea, ¿verdad? Entonces, queridos, Dios no está cerrado en las historias de la Biblia, en el pasado. Yo creo que Dios, si quisiera, podría dejar el estrecho de Gibraltar tan seco que podríamos pasar caminando hasta Marruecos. Pero yo creo que no es necesario. Mientras haya barcos, pregúntate una cosa. ¿Cuál es el milagro más necesario hoy en día? ¿Quieres saber cuál es el milagro que yo creo más necesario? Quizás te lo diga algún día. Lo dejamos ahí. Lo que podemos aprender de Felipe y su fiel corazón, y eso queda muy claro, es que nunca veremos el poder de Dios en acción si nosotros no nos aventuramos en la fe. Felipe proclamó el Evangelio en un contexto muy árido y confió en el Señor para que Dios abriera corazones. Mira, nosotros avanzamos en la fe cuando oramos por la curación de alguien que está enfermo. Empieza con eso en tu familia. O cuando compartimos el Evangelio con alguien que puede que no sea receptivo, por lo menos inténtalo. O cuando confiamos en Dios para afrontar una circunstancia difícil, agárrate de su mano. O cuando defendemos los valores cristianos en un ambiente hostil, no te calles. O cuando aplicamos sus principios, aún cuando salimos perdiendo. Felipe tenía un corazón fiel, pero yo veo también en él obediencia, sencillez, entrega, una persona muy agradable. Yo cuando esté en el cielo, yo voy a hablar con él un rato y le voy a decir, oye, ¿y cómo sabías tú que era el momento para orar por un endemoniado? Y funcionaba. ¿Y cómo sabías tú que tenías que orar por un enfermo? ¿Y cómo supiste que debías de bajar allí a aquel pueblo en Samaria? Si eres como Felipe, déjate guiar. Si tu corazón es un corazón abierto al Señor, escucha, déjate llevar al lugar del propósito de Dios contigo, porque
¿Quién sabe lo que Dios tiene en mente para tu vida? Personalmente creo que aquí hay muchos más corazones que se parecen al de Felipe que al de Saulo. Lo que Dios tenga que cambiar o operar en ti es menor. Así que haz tu corazón vulnerable para escuchar lo que Él desea para ti. Basta de jugar al escondite espiritual. Sencillamente ábrete y cuestiónate seriamente si llevas tiempo siguiendo al Señor y todavía no te ha guiado a tu lugar de trabajo sagrado, a tu altar de la entrega, al lugar de tu llamado, de su propósito contigo. Queridos, Dios quiere hacerlo. Y Dios quiere ponerte ahí como una bendición a funcionar. Tenemos todavía a Simón, un corazón corrupto. Simón el mago. En aquellos tiempos y también hoy en día, pues los hechiceros, los brujos, no son un grupo homogéneo, ¿verdad? Sino que se componían de todo tipo de personas diferentes. Algunos eran personas que incursionaban en lo oculto, como aquella bruja de Endor, que era una nigromante, ¿verdad? Llamaba almas y espíritus de muertos y cosas así. Otros eran astrólogos, como los que fueron a ver a Jesús, sin más. Mientras que otros eran curanderos, artistas o incluso adivinos. ¿Cómo se llamaba aquel adivino español que no se me ha venido el nombre, que era calvo? Rapel. Algunos eran como Rapel y yo a este hombre aquí más o menos lo veo como Rapel, a Simón el mago, ¿verdad? Se ganaban la vida mostrando algún tipo de poder supuestamente interno. Aparentemente él era todo un showman, como si nos dijeran, el tipo es genial, es un Rapel de verdad. Uno se puede imaginar que se presentaba como el gran Simón o Simón el Magnífico y parece ser que tenía un número de seguidores y la gente pensaba que su poder salía de Dios. Y la cabeza dice, bueno, nadie puede hacer estas cosas si no son cosas de Dios. Y mirad, queridos, esto es una advertencia para aquellos que señalan lo que alguien ha conseguido y argumentan. Eso demuestra que esa persona viene de Dios. Por ejemplo, cuando la iglesia tiene más de 5.000 personas, o cuando la gente se cae cuando tú haces así con la chaqueta, eso tiene que venir de Dios. Pues no tiene que venir de Dios, no tiene que venir de Dios. La Biblia advierte de falsos maestros, falsos milagros, y siempre tenemos que examinar lo que esa persona dice y cree acerca de Jesucristo. Ahí está la clave. ¿Qué dicen de Él? ¿Cómo se relacionan con Él? Antes de sacar ninguna conclusión. Felipe comenzó precisamente a predicar el Evangelio en aquel lugar y en su predicación señalaba hacia Jesús, que es el núcleo inevitable de la predicación genuina del Evangelio. Aquella gente escuchó el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Y dice aquí la Biblia que Simón también creyó y fue bautizado. No se especifica que se convirtió. Él creyó y fue bautizado, porque eso de creer y convertirse son dos pares de zapatos, ¿vale? Creer pueden creer los demonios, lo dice la Biblia. Convertirse es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Simón era una de esas conversiones de las que salen hoy en día enseguida en revistas evangélicas, ¿vale? Como cuando se convierte un cantante. ¿Qué le pasa a los pobres cuando se convierten? Enseguida los llevan a conferencias, ¿no? Y lo van mostrando por las convenciones. La cosa es que aquí se nos dice en el versículo 13 que estaba siempre con Felipe y estaba atónito, estaba asombrado. Entonces él veía que lo que estaba pasando allí era algo real, no era un truco como él estaba acostumbrado a hacer. Los apóstoles en Jerusalén oyen que en esa ciudad de Samaria muchos se habían convertido a Cristo y envían a Pedro y a Juan a verificar las cosas. Y recuerda de que estamos hablando de una tremenda barrera que había que superar. La idea, aquel era samaritano y encima brujo, ¿vale? Entonces ellos les resultaba difícil de entender y aceptar que los samaritanos fuesen también receptores de la gracia de Dios. Así que Pedro y Juan bajan hasta allí, todo está bien, excepto que no han recibido todavía el Espíritu Santo.
¿Cómo se dieron cuenta Pedro y Juan que los creyentes no habían recibido el Espíritu Santo? La respuesta simple es, no lo sabemos. La respuesta más teológica es que esta recepción del Espíritu Santo ocurre 3 veces. Primero ocurre en Jerusalén, los israelitas, los judíos. La segunda vez ocurre a los samaritanos y la tercera vez ocurre con los gentiles. Entonces son los 3 pasos cuando el Espíritu Santo va llegando y va transformando, porque a partir de aquí todo el Nuevo Testamento indica que el Espíritu Santo es dado o bautiza en el momento en que una persona cree. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O Romanos 8:9, que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, claro. La cuestión es que esta experiencia a manos de los apóstoles destruye las barreras de prejuicio que hay allí entre los judíos y los samaritanos. Volvamos a Simón. Simón es testigo de esa notable obra del Espíritu Santo del Pentecostés samaritano, y en la mente de Simón aquello le daba la impresión de que aquello que estaba sucediendo tenía que ser una nueva especie de magia. Simón pensó que si él pudiese obtener ese poder, pues añadiría más, sería más famoso, podría hacer cosas grandes, así que se dispone y prepara una oferta irresistible para poder comprar los derechos de ese presunto secreto y les ofrece dinero. La respuesta de Pedro y de Juan es tremenda. Pedro le dijo, tu dinero se muera contigo, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Claro que no, era un corazón totalmente corrompido. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Queridos, la idea de que uno pueda comprar el poder de Dios nos parece absurda, ¿verdad? Y peligrosa. Pero es lo mismo, a ver si lo pillas porque yo creo que eso es importante, es lo mismo que la idea de explotar el poder del Señor para beneficio propio. Es lo mismo, solo es la otra cara de la moneda. Exploto el poder del Señor para beneficio propio. Un corazón corrompido, no había madurado, hay maldad en él. Y él de amargura y prisiones de maldad, dice, es tremendo. Se ha llegado a calificar esa clase de pecado, basándose en esta historia, como simonía. El pecado de Simón, simonía. Eso es la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. La Iglesia Católica Romana ha sido la campeona en este sentido y sigue siéndolo. La venta de cargos eclesiásticos, la venta de sacramentos, la venta de reliquias, las promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, el levantamiento de la excomunión, todo es pasta pura y dura. Paga y te lo arreglo. Pero hay iglesias que se llaman evangélicas, que han caído en lo mismo. Dinero a cambio de la oración del ungido o de la ungida. 4 calles más abajo los tenemos. Nueva generación de simonitas. Nueva generación de simonitas. Dinero a cambio del ungido de turno, o lo que hace la teología de la prosperidad. Tanto ofrendas, tanto te devuelve Dios. Aberraciones tremendas. Simonía pura y dura. Las cosas de la gracia y del Señor no tienen nada que ver con eso. Amados, el poder es una tentación tremenda en nuestros tiempos y Simón intenta obtener ese poder supuestamente espiritual para promocionarse a sí mismo. Cada vez que buscamos poder o habilidades espirituales para elevarnos o presentarnos a nosotros mismos, estamos en el pecado de Simón.
Servir con miras a subir en las estructuras de poder de la iglesia es el mismo pecado, simonía. Buscar dones espirituales para la promoción de uno mismo es simonía. Incluso intentar ser piadosos para que los otros lo vean y piensen bien de nosotros es un tipo de simonía. Es un corazón corrupto. Quiero llegar a las conclusiones finales y permíteme dejarte con un par de pensamientos. Primero, Dios utilizó lo malo para traer bien, para conseguir algo bueno. Por favor, no pienses que un tropezón en tu vida, que algo malo en tu vida tiene que quedarse así. Quizás Dios está usando eso para traer algo bueno en tu vida. Descansa en el Señor. Él tiene el control sobre la situación. Descansa en Él, cree en Él. La respuesta vendrá, lo vas a entender. Lo segundo, quizás creas que tu corazón no tiene remedio, pero fíjate en el corazón de Pablo y cómo Dios utilizó a ese hombre a partir de ahí. Lo malo y lo feo es señalado y extirpado y lo bueno es santificado y usado para gloria de Dios. Aleluya. Puedes descansar en eso. El Señor lo va a hacer. Tu corazón tiene remedio a pesar de los pesares. Y en tercer lugar, esta historia de fe nos recuerda que no es lo mismo la profesión de fe que la posesión de fe. Tú puedes profesar toda la fe del mundo, pero si tú posees la fe verdadera y salvadora, las cosas en tu vida y alrededor de ti van a cambiar. Qué fácil es afirmar la verdad del Evangelio sin rendirte a la verdad del Evangelio. Pregúntate, ¿qué corazón, qué persona de nuestro texto en esta mañana se parece más a ti? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde crees que puedes crecer, avanzar y llegar más lejos? Pregúntatelo hoy en casa. Medita sobre el particular. El resumen está por ahí, impreso. Llévatelo a casa. Medita sobre lo que has escuchado. No sé, yo sospecho que hay pocos que se sienten aquí tan competentes y fieles como Felipe. Pero espero que eso sea lo que deseas para ti en esta mañana. Por eso te desafío a que mires las oportunidades que Dios está poniendo en tu vida y que también des pasos que te saquen quizás del sopor, del área de confort donde puedas estar metido. Atrévete a dar un paso más. Si no conoces a Cristo, déjalo entrar en tu vida, a pesar de lo que Él quiera hacer. Él puede cambiar tantas cosas. Si estás en desobediencia, obedécelo. Si tienes que dejar algo, déjalo, pero da algún paso que te acerque al propósito de Dios contigo y todo va a cambiar para bien, para mejor. Amén.